Muy bien, continuando entonces con la organización de clientes, que es el paso número 2 de la parametrización o estructuración de tu oficina, vamos a ver la pestaña llamada Impuestos. En esta pestaña vamos a registrar las obligaciones fiscales que tienen tus clientes al momento en el que tú inicias a utilizar el sistema. ¿Por qué es importante que esto se registre? Porque el sistema te va a empezar a alertar de nuevas obligaciones fiscales que tengan tus clientes, considerando ingresos, patrimonio, activos o número de empleados, esas variables según cómo funcionen en tu país, el sistema va a empezar a validar qué impuestos se deben pagar de acuerdo a esas variables y cuáles estás pagando tú en la actualidad para decirte en qué momento nace una nueva obligación fiscal. Entonces, crear los impuestos iniciales es muy sencillo porque lo único que tú debes hacer es seleccionar el impuesto y el periodo por el cual tu cliente estaba obligado. Digamos que tú vas a empezar a utilizar Manager en el año 2017 y vas a medir entonces tus clientes por las obligaciones que tuvieron hasta el 2016, porque en el 2017 vas a alimentar la información. Entonces, digamos, impuesto de renta de personas jurídicas, que es un impuesto de Colombia, pero estos impuestos, dependiendo del país donde tú estés, los puedes crear, que es una opción que vamos a ver ahorita, es el cuarto paso de la parametrización. Tú puedes crear los impuestos que funcionen en tu país. En este caso, la declaración de renta de personas jurídicas es un impuesto que este cliente sobre el que estoy trabajando estuvo obligado a pagarlo en el año 2016. Y ese mismo ejercicio lo voy a hacer con todos los impuestos. Entonces, impuestos iniciales, hasta el año 2016 este señor estaba obligado a pagar este impuesto. ¿Qué otro impuesto estaba obligado a pagar este señor? Estaba obligado a hacer retenciones en la fuente a título de renta y autorretención, ¿sí? Pues nosotros como contadores sabemos que la retención no es un impuesto, pero para efectos del sistema ese anticipo también funciona o se crea en la misma modalidad de impuesto. Entonces, retención y autorretención mensual estaba obligado a pagarlo hasta el año 2016 y así vamos a hacer con cada uno de los tributos que existan en tu país y vas a definir que para este cliente sobre el que estás trabajando, él hasta ese año 2016 está obligado a pagar esos impuestos y el sistema va a empezar a considerar los datos de ingreso, patrimonio, activos y empleados para ver qué otros impuestos surgen de ahí en adelante y si siguen obligados también a pagar esto. Luego vamos a la pestaña de indicadores, que es para mí una de las cosas que te puede ayudar a aliviar muchos dolores de cabeza. Porque los gerentes esperan de un contador que estemos muy pendientes de las finanzas, pero no siempre tenemos el tiempo para hacer un análisis cada mes de los clientes. Eso no siempre es posible. Pero sí necesitamos saber cuándo hay cosas que andan mal dentro de alguno de nuestra cartera de clientes para poder alertar a la gerencia, para poder dar un informe de una novedad. Entonces los indicadores, el sistema te maneja cuatro grupos, los principales: liquidez, endeudamiento, actividad y rentabilidad. Y lo que vas a hacer en una primera instancia, que yo sé que es un ejercicio que quizá te tome algo de tiempo, pero que te va a ahorrar trabajo para mucho más. ¿Por qué? Porque tú en primera instancia vas a tomar esos balances o esa información financiera de tus clientes y vas a definir cuáles son los puntos mínimos y máximos. Por ejemplo, en cuanto a razón corriente, la liquidez para este cliente debe estar mínimo en 1.2 y máximo en 1.6, porque significa que de 1.2 hacia abajo la liquidez es mala y de 1.6 en adelante tiene capital ocioso, ¿sí? Esos mínimos y esos máximos los vas a definir para cada grupo de indicadores financieros, para cada uno de ellos, de manera que el sistema, dependiendo de la información financiera del cliente, cuando alguno de ellos pase el umbral hacia abajo o hacia arriba de un indicador financiero, te va a mandar una alerta y te va a decir, cuidado con este cliente. Esto te va a ayudar mucho a ahorrar trabajo, porque si bien tienes que hacer
o definir el parámetro inicial financiero lo vas a hacer una única vez, que yo estoy seguro que tú al menos una vez al año haces esta revisión, y si no la haces, pues es la invitación a hacerlo. Al menos una vez al año haces el análisis financiero y defines los indicadores si están bien o están mal. Y con esa información la incluyes aquí en el sistema, y de ahí en adelante todo el año él va a estar pendiente de lo que suceda con los clientes. Esto lo vas a hacer por cada indicador, por cada grupo de indicadores que existe, para que el sistema te pueda alertar. Venimos a la pestaña de saldos, que son los saldos iniciales. Todos sabemos que al iniciar con un sistema, bueno, nacemos desde cero, pero algunos valores se necesitan para hacer cálculos, y el sistema te va a pedir de este cliente y de todos los que tú incluyas, cuáles fueron las ventas del año anterior. Yo siempre recomiendo el año anterior al que se va a empezar a usar el sistema. ¿Por qué? Porque lo ideal es que todo el año en que vas a usar el sistema esté alimentado, pero igual eso también es una decisión propia que tú puedes tomar. Entonces en el año 2016 yo voy a registrar cuánto tenía en ventas, cuánto tenían activos, en patrimonio y en cantidad de empleados. Entonces yo vengo aquí, le digo editar, y voy a registrar estos valores para que el sistema los tenga en consideración y me pueda comparar de ahí en adelante. Entonces vamos a decir que estos son los ingresos, que los activos son estos, y que este era el patrimonio y tenía 15 empleados. Esos datos van a quedar guardados ahí, y de ahí en adelante el sistema se va a alimentar a partir de balances de prueba, balances de saldo o de comprobación, como lo llamen en tu país, y los vamos a registrar aquí más adelante. Viene el menú de documentos, que ya te había mostrado algo de eso allá en los contratos. Funciona de la misma manera. Para cada cliente tú puedes guardar un contrato, puedes guardar el acta de alguna reunión que hayan tenido, aunque el sistema tiene una herramienta también para hacerlo. Puedes guardar actas de iniciación y finalización de contrato. Cualquier documento que tú consideres que es importante conservar de ese cliente, lo puedes guardar por acá. Este menú de seguimiento es bastante interesante porque te va a permitir llevar un registro de aquellas conversaciones o gestiones que tú tienes que hacer para tus clientes. Digamos que tuviste una reunión, quedaron unas tareas, quedaron unos pendientes, y tú estás todo el tiempo llamando a tu cliente a recordarle, oiga, ¿cómo vamos con la tarea que nos quedó en el acta tal? Y el cliente te dice, mira, no he tenido tiempo de hacer eso, no he podido. Entonces acá tú puedes registrar una llamada o agregar una nota, y esas se van adjuntando aquí, de manera que tú vas a tener como una especie de chat. Tú vas a decir, mira, hice hoy una llamada recordando las tareas. Hablé con el señor Jairo Padilla y le informé de la situación fiscal de la empresa, y me respondió que no tenía tiempo para eso. Bien, por decir algo, tú simplemente lo que vas a hacer es guardar cada vez que quieras tener registro de esas cosas importantes que le vas diciendo a tus clientes, y acá se van guardando todas ellas. De la misma forma funciona guardar una nota, ¿sí? Es un registro. La diferencia entre una nota y la opción de llamada es que esta no tiene un canal de comunicación, pero funciona de la misma manera, ¿sí? Recordatorio de tareas. Funciona de la misma manera y se van a guardar automáticamente en el historial de la empresa. Entonces fíjate que tú puedes ir teniendo acá una bitácora de todo lo que tú vas hablando con los clientes, y de todas esas cosas que tú les vas diciendo por correo, por teléfono, o que hablan personalmente, y luego te van a servir para demostrar tu labor.